Muy buenas tardes, amigas y amigos de la ciencia, la tecnología y la curiosidad sin límites. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de SciTech In, el espacio donde conectamos el conocimiento con la pasión por descubrir. Hoy prepárense para un viaje al fascinante mundo de la biología molecular, donde pequeños pero poderosos actores capaces de cambiar el destino de una célula. Seguramente han escuchado hablar del ADN, ese manual de instrucciones que dicta cómo funciona la vida. Pero ¿sabían que no siempre se manda solo? Existen toda una red de moléculas diminutas llamadas small RNAs, que tienen el poder de encender o apagar genes como si fueran interruptores de luz. Y para estudiarlos, la ciencia ha encontrado un aliado inesperado, un pequeño nemátodo llamado Caenorhabditis elegans o C. elegans. Este organismo modelo, aunque mide apenas 1 milímetro, nos ha revelado secretos sobre la regulación génica que son aplicables incluso a los humanos. Hoy vamos a descubrir cómo estos small RNAs participan en la orquestación precisa de la expresión de los genes, un mecanismo clave para el desarrollo, la adaptación y la supervivencia de los organismos. Para guiarnos en este recorrido microscópico, pero gigantesco en importancia, contamos con un invitado que dedica su trabajo a entender cómo se comunican las moléculas dentro de las células y cómo estos mecanismos pueden inspirar avances en la biomedicina. Le agradecemos su valioso tiempo al biólogo Luis Enrique Gasca Aguilera, quien es biólogo por la Universidad Simón Bolívar y actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y desarrolla su proyecto en el Instituto de Fisiología Celular de la misma universidad. Bienvenido, biólogo. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Y como mencionó, hoy les voy a platicar acerca de la regulación de la expresión génica mediada por los distintos RNAs pequeños que hay en C. elegans, para lo cual creo que es importante entender primero o recordar qué es la expresión génica. Y bueno, como sabemos, el DNA contiene la información genética codificada en segmentos de este, llamados genes, los cuales pueden codificar ya sea para una proteína, para lo cual primero tiene que sintetizar una molécula intermediaria llamada RNA mensajero. Sin embargo, el genoma tiene una gran diversidad de genes y no todos codifican como producto final para una proteína. También pueden tener como producto final RNAs no codificantes, los cuales hay una gran cantidad de estos. Entre los más conocidos son los RNAs ribosomales, los cuales forman parte de los ribosomas, que son maquinarias especializadas para la síntesis de proteínas. Los RNAs de transferencia, los cuales tienen un papel en la síntesis de proteínas igualmente. Por otra parte, hay RNAs pequeños nucleares, los cuales tienen un papel en el procesamiento del RNA, los RNAs pequeños nucleolares, los cuales tienen un papel en las modificaciones de los RNAs ribosomales, los RNAs pequeños largos no codificantes, y finalmente los mirnas, sirnas y pirnas. Estos últimos tienen un papel en la represión de la expresión génica. Y bueno, la célula sigue una serie de pasos para poder sintetizar proteínas a partir de DNA. En ese esquema les muestro los pasos que sigue una célula y como sabemos, las células eucariotas tienen organelos membranales entre los cuales se encuentra el núcleo. Dentro del núcleo se encuentra el DNA, el cual es utilizado por la célula como molde para sintetizar un precursor de RNA mensajero. Este precursor tiene que ser modificado ya que tiene regiones no codificantes. Una vez se eliminan estas regiones no codificantes, se considera que el RNA mensajero se encuentra maduro y es transportado fuera del núcleo, en donde en el citoplasma lo utilizan los ribosomas para la síntesis de proteínas. Es curioso cómo la célula tiene mecanismos para regular la expresión génica en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, puede realizar modificaciones en la cromatina. Recordado, la cromatina es el conjunto de DNA con proteínas llamadas histonas, las cuales enrollan el DNA y cuando se realizan modificaciones en estas pueden desenrollar regiones de DNA promoviendo la expresión de genes que se encontraron fuera del alcance de la maquinaria de transcripción o bien pueden enrollarlos inhibiendo la expresión de estos.
Por otra parte, también pueden controlar la transcripción inhibiéndola. También se puede controlar el procesamiento de este. Y una vez en el citoplasma hay distintos mecanismos los cuales la célula puede utilizar. Bien puede degradar el RNA mensajero, puede inhibir la traducción, la cual puede conllevar en última instancia igual a la degradación del RNA mensajero. Sin embargo, también se ha visto que se puede mantener como RNA mensajero inactivo en la célula almacenado. Y por último, también puede degradar proteínas o controlar la actividad de estas, realizando modificaciones en estas, promoviendo un estado activo o inactivo, dependiendo de lo que la célula requiera. Antes de hablar de C. elegans, creo que es importante entender qué son los modelos de estudio y para qué se utilizan. Y bueno, como recordaremos, todas las formas de vida que se encuentran en el planeta Tierra provenimos del mismo ancestro común. En este diagrama, en este esquema les muestro, en esta diapositiva, lo siento, les muestro un árbol filogenético de eucariotas, en donde podemos observar que varios grupos provenimos del mismo ancestro común y vale la pena destacar que los animales se encuentran más relacionados con los hongos que con las plantas. Y por otra parte, como podemos observar, hay organismos unicelulares entre los animales y las plantas, lo que podría sugerir que la diferenciación de tejidos y la aparición de organismos multicelulares es, pudo haber surgido de maneras independientes dentro de la célula, más dentro de la vida, de la evolución. Y bueno, este, debido a que a que todas las formas de vida provenimos del mismo ancestro común, es posible utilizar distintos organismos para estudiar las funciones de los genes y estudiar mecanismos celulares y moleculares. Les voy a presentar los más estudiados alrededor del mundo y comenzaré con la bacteria Escherichia coli, la cual es una bacteria unicelular, a pesar de que es bastante diferente a nosotros. En este organismo se descubrieron procesos de la replicación del DNA, entre otros procesos de la expresión génica. También se encuentra Saccharomyces cerevisiae, el cual ya es un organismo eucariota, sin embargo, este es unicelular. Trabajos en este organismo arrojaron información acerca de la estructura del cromosoma, así como información acerca de la división del ciclo celular. Por otra parte, también hay animales invertebrados que se utilizan como modelos de estudio, como puede ser Cenorhabditis elegans. Este modelo de estudio se utiliza para estudiar procesos del desarrollo y se han descubierto, se han hecho avances acerca de la muerte celular programada, también conocida como apoptosis, dentro de este modelo de estudio. También como modelo de estudio animal invertebrado se encuentra Drosophila melanogaster. Y el trabajo en este modelo de estudio nos arrojó información acerca de procesos de morfogénesis principalmente y también en este en este modelo de estudio supimos que los genes se encuentran dentro de los cromosomas cuando estos se forman. Genopus levis es una rana y bueno, estos ya son organismos, este ya es un organismo vertebrado y en este modelo de estudio se utiliza para estudiar procesos de división del ciclo celular. Danio Rerio es un pez, igual un organismo animal vertebrado y se utiliza para estudiar procesos morfológicos y de desarrollo, ya que este organismo posee tejidos transparentes las primeras 2 semanas de su ciclo de vida. Y finalmente el ratón Mus musculus, el cual es organismo el organismo de estudio por excelencia de los mamíferos, ya que este se reproduce de manera rápida y es bastante fácil, es más sencillo manipular que otros mamíferos. Sin embargo, en esta plática nos interesa el Nematodos Rhabditis elegans y este tiene características importantes que lo, has- lo hacen un buen modelo de estudio. La primera es que puedes trabajar con una gran población de estos en poco espacio, ya que un organismo adulto llega a medir 1 milímetro en longitud. Por otra parte, es fácil la reproducción de estos, ya que estos organismos
son hermafroditas y presentan autofecundación y se puede obtener una gran población de estos en poco tiempo, ya que cada nemátodo puede tener alrededor de 300 individuos de progenie y el ciclo de vida de este es bastante rápido. Desde embrión hasta su estadio adulto le toma 4 días cuando se mantiene a una temperatura de 20 grados centígrados. Por otra parte, como pueden ver, sus tejidos son transparentes, lo cual lo hace un excelente modelo para el estudio, para estudios de biología celular. Y se puede y bueno, una de las cosas que se utilizan bastante en este nemátodo es el uso de transgénicos, en donde se utilizan proteínas fluorescentes, se les une a proteínas de interés y se les ve y se observa la localización subcelular de estas. Y bueno, por último, una de las cosas que es bastante interesante de este nemátodo es que es fácil realizar pruebas genéticas inversas. Las pruebas genéticas inversas se refieren a cuando tú inhibes o reprimes la expresión de un gen de interés y observas los fenotipos asociados a la represión génica de este. Y la facilidad para realizar esto es debido a que al mecanismo de RNA interferencia, en este organismo fue donde se descubrió este mecanismo y curiosamente este mecanismo se utilizaba antes de llamarse, antes de siquiera recibir este nombre, se utilizaba en laboratorios, no se entendía cómo funcionaba este mecanismo. Se creía que, o bueno, lo que se hacía era introducir RNAs antisentido, se microinyectaban al nematodo y se pensaba que se formaban se hibridaba con el RNA mensajero endógeno y con esto se inhibía la expresión génica. Sin embargo, no fue hasta 1998 donde Craig Mello y Andrew Fire vieron que este mecanismo era mucho más complejo y que la molécula que desencadenaba el silenciamiento era el RNA de doble cadena, no RNAs antisentido, como se creía antes. Y por esto recibieron el Premio Nobel de Fisiología en 2006. Aquí les muestro un procedimiento sencillo bueno, un screening de RNAi que se utiliza bastante, el cual es el silenciamiento de DPY11, el cual es un gen que se requiere para la morfogénesis y como podemos observar, el fenotipo es Dumpy. Los nematodos silvestres son alargados y cuando se silencia este gen, los nematodos se acortan y se vuelven un poco regordetes, lo cual es la traducción de Dumpy al español. Y bueno, el silenciamiento por RNA interferencia en C. elegans es sencillo de realizar debido a que tiene dos características que lo hacen bastante accesible. La primera es que se propaga a la mayoría de los tejidos. El silenciamiento se propaga y esto es debido a que la mayoría de los tejidos contienen proteínas que interiorizan el RNA doble cadena, lo que permite realizar tres técnicas sencillas para el silenciamiento. La primera es microinyectar RNAs de doble cadena, la cual se va a propagar igual a la mayoría de las células. La segunda es sumergiendo a los nematodos en una solución que contiene RNAs de doble cadena. Y la última, la más sencilla, es alimentándolos con bacteria que contenga un plásmido que exprese un RNA de doble cadena para silenciar el gen de interés. Y bueno, este mecanismo es heredable debido a que, en principio, cuando el RNA de doble cadena se interioriza a la célula, se procesa en sirnas, los cuales son RNAs pequeñas de interferencia, y estos regulan la expresión génica por tres mecanismos. La primera es la degradación del RNA mensajero. La segunda es la inhibición transcripcional y la tercera es modifican la cromatina. Y debido a que se propaga a la mayoría de los tejidos, incluso a la línea germinal, cuando se modifica la cromatina de la línea germinal, esta se propaga a la progenie. Por otra parte, también los sirnas son heredados a la progenie. Y bueno, desde 1998 hasta la actualidad se han hecho bastantes avances acerca de este mecanismo de radiointerferencia. Ahora se conoce que hay distintas vías de silenciamiento mediadas por distintos RNAs pequeños. En C. elegans se encuentran estos, los cuales son los mirnas, los pirnas, sirnas endógenos y sirnas secundarios. Todas estas vías tienen en común que sus proteínas efectoras son las proteínas argonautas
las cuales se encuentran conservadas en todos los dominios de vida, es decir, que este silenciamiento se puede realizar en todas las formas de vida que se encuentran en el planeta. Y bueno, Selegans cuenta con 19 argonautas funcionales, los cuales son las proteínas ERGO1, RD1, ALG1A5, PRG1, CSR1 y una gran cantidad de WAGOS. Los WAGOS son Worm Argonauts, los cuales son específicos de los nemátodos. Y bueno, comenzaré platicándoles acerca del silenciamiento mediado por Mirnas, ya que difiere un poco al resto en sus mecanismos. Y bueno, cabe la pena destacar que los Mirnas se encuentran codificados en el DNA y son sintetizados por la RNA polimerasa 2 para formar un Mirna primario, el cual tiene que ser procesado tanto en el núcleo como en el citoplasma por ribonucleasas, en el núcleo por Drosha y en el citoplasma por Dicer para generar un Virna maduro. Este Virna maduro tiene una longitud de secuencia de 21 a 23 nucleótidos. Y bueno, una vez se encuentra maduro en el citoplasma se une a las proteínas ALG1, 2 o 5 y por complementariedad de bases, en especial por complementariedad de bases en su 5' en donde tiene la secuencia semilla se une al RNA mensajero blanco, en específico, bueno, la mayoría de los Mirnas se unen al 3' UTR de los RNA mensajeros y una vez se unen se reprime la traducción y también estos reclutan a proteínas que deadenilan el RNA mensajero, lo que provoca el decaimiento de este o bien esta adenilación puede provocar que se mantenga en en el citoplasma almacenado. Las funciones que se han visto relacionadas a este es la diferenciación celular, la apoptosis y el metabolismo. Se ha visto que tiene papeles en estos procesos. Las otras vías de silenciamiento tienen algo en común y es que requieren la amplificación del silenciamiento. En breve les hablaré de esto. Las otras vías son las vías de signos endógenos, las cuales en Celeron tiene dos subclases. Y bueno, estas vías son los 26 gRNA, se les llama así porque tienen una longitud de 26 nucleótidos y una guanina en su extremo 5'. Y hay dos clases, las que se unen a los argonautas ALG3 y 4, las cuales son redundantes, y ERGO1. Por otra parte está la vía de signos exógenos, la cual es la que les había mencionado anteriormente en un inicio, y estos se unen a la proteína argonauta RD1. Y finalmente la vía de Pirnas o 21 uRNAs, ya que tienen una longitud de 20, ya que en el nematodo tienen una longitud de 21 nucleótidos y un uracilo en su extremo 5'. Estos se unen a la proteína PRG1. Y bueno, la amplificación del silenciamiento se refiere a que todos estos argonautas que les mencioné se les denomina argonautas primarios y junto con sus RNAs pequeños se buscan a sus RNA mensajeros blancos. Una vez los encuentran, se piensa que estos cortan el RNA mensajero realizando un corte nucleolítico, es decir, por dentro del RNA. Y bueno, después de esto se le modifica, esos fragmentos se modifican, se les agrega una cola de poliúges para que el complejo de polimerasas dependiente de RNA los reconozca y comience la síntesis de signos secundarios. Estos signos secundarios se unen a los WAGOS, los cuales se les considera argonautas secundarios, y dependiendo del tipo de argonauta secundario al que se unan, pueden mantenerse en el citoplasma buscando más RNAs mensajeros blancos y realizándoles cortes nucleolíticos, los cuales de igual manera van a ser utilizados como molde para sintetizar otra clase de sirnas llamados terciarios. Sin embargo, de estos no se conoce, no se ha estudiado mucho acerca de esta clase de sirnas. Por otra parte, hay otros argonautas que pueden transportar a los RNAs pequeños al núcleo, en donde pueden desencadenar la inhibición de la elongación transcripcional y también realizar modificaciones de la cromatina. Realiza metilaciones en las histonas del DNA, inhibiendo la expresión de estos. Y bueno, también cada una de estas vías tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, al igual que los Mirnas, los Pirnas se encuentran codificados en en el DNA, a partir del cual se genera un precursor de Pirna que tiene una longitud de alrededor de 28 nucleótidos. Y esto es diferente
a la vía a la vía de Pirnas que se encuentra en mamíferos y en Drosophila, ya que en estos se encuentran, igual se encuentran se encuentran codificados en el genoma, pero se sintetizan piernas. Se sintetizan piernas enormes, los cuales son procesados en piernas individuales. Y en este caso, cada pierna tiene un gen miniatura en el DNA. Bueno, estos precursores de piernas son procesados por el complejo petisco, el cual recorta su extremo 5' y posteriormente se requiere que la proteína argonauta se una a este para que las proteínas PAR1 y GEN1 corten el RNA el de extremo 3' y lo metilen. Posteriormente se piensa que el mecanismo de los piernas en C. elegans ocurre de esta manera. No escinden el RNA mensajero, sino reclutan al complejo de polimerasas dependiente de RNA y utilizan el RNA mensajero simplemente para sintetizar silos secundarios, sin fragmentar el RNA mensajero. Y bueno, los blancos de las vías de los piernas son los transposones y los genes endógenos. Por lo tanto, las funciones de de esta vía es el mantenimiento de la integridad del genoma. También tiene una también se requieren para la fertilidad de los nematodos. Y finalmente los signos endógenos o 26G-RNAs son diferentes al resto debido a que la síntesis de estos no proviene, bueno, estos no tienen genes codificados en el DNA per se. Estos se sintetizan a partir de un RNA mensajero y se utiliza, el cual es reconocido por el complejo ERI. El complejo ERI utiliza este RNA mensajero como molde para sintetizar las dos subclases de sierras endógenos, la clase de ALG3 4 y la clase de ERGO1, los cuales tienen funciones diferentes. La clase de ALG3 y 4 regula la expresión de genes durante la espermatogénesis, mientras que la clase de ERGO1 regula la expresión de genes relacionados al desarrollo cigótico. Y estas dos vías de silenciamiento son las donde menos información hay en Selegans. Y bueno, por otra parte, que es imposible hablar de las vías de silenciamiento en Selegan sin hablar de condensados moleculares, ya que se, la mayoría de los componentes de las vías de silenciamiento mediadas por RNAs pequeños en Selegan se encuentran en gránulos germinales, los cuales son condensados biomoleculares. ¿Y qué son los condensados biomoleculares? Los condensados biomoleculares son estructuras compuestas por RNA y proteínas, las cuales se forman a través de un proceso denominado de separación de fases líquido-líquido. Este proceso se ocurre de esta manera. Hay proteínas multivalentes las cuales interaccionan entre sí con otras moléculas y con otras proteínas y RNA formando redes de proteínas y RNA. Y una vez estas redes pasan cierto límite de concentración, se condensa una gota dentro de la fase acuosa de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Y bueno, las proteínas que mediante este proceso son proteínas multivalentes, es decir, pueden interaccionar con distintos componentes a la vez. Y esto se debe a y bueno, estas proteínas tienen dominios que interaccionan con distintos sustratos, ya sea con proteínas o con RNA. También otros dominios que son importantes para la separación, para la formación de condensados, son los dominios intrínsecamente desordenados, los cuales no tienen una estructura tridimensional fija y pueden interaccionar con distintos componentes a la vez. Y también hay dominios que permiten la oligomerización, lo cual igual favorece la multivalencia de las proteínas. Y bueno, los nuevos germinales son, como los menciona su nombre, se encuentran únicamente en la línea germinal. Y en este esquema les muestro cómo es la línea germinal de Selegans, la cual está constituida por las células germinales, las cuales se diferencian en ovocitos,
Y bueno, estos ovocitos pasan por la espermateca, que es donde se almacena el esperma en Selegans, y posteriormente estos embriones son almacenados en el útero. Y como podemos observar en estas imágenes, bueno, estas imágenes son fotografías de gónadas de animales transgénicos, las cuales tienen distintas proteínas fluorescentes unidas a distintos componentes de gránulos germinales. Estos gránulos germinales son los gránulos P, gránulos Z y mutator foci. Es curioso cómo estos gránulos germinales fueron los primeros en, fueron los, los primeros condensados en los cuales se estudiaron las propiedades de estos. A partir de estos se descubrió que tenían propiedades líquidas y después de eso se fueron descubriendo que, por ejemplo, antes se creía que nada más existían los gránulos P el- en las células germinales. Sin embargo, por 2012 se descubrieron los mutator foci que se encuentran adyacentes a los gránulos P, y en 2018 se descubrieron los gránulos Z, los cuales se encuentran adyacentes a estos dos gránulos. En los últimos 5 años se han descubierto otros gránulos germinales, los cuales son los gránulos D, los gránulos C y los CIMR foci, los cuales igual tienen papeles los cuales tienen papeles en las vías de silenciamiento mediada por RNAs, y recientemente igual se agregó los cuerpos de procesamiento de las células germinales dentro de estos condensados, ya que ya se conocían los cuerpos de procesamiento. Sin embargo, recientemente se observó que la mayoría de los cuerpos de procesamiento en la línea germinal se encuentra adyacente a estos gránulos germinales. Y bueno, cada uno de estos tiene distintas funciones. Se piensa que los gránulos bueno, en este esquema les muestro el, cómo se vería el núcleo y el citoplasma de las células germinales. Y bueno, como podemos observar, el- se piensa que los gránulos tienen un papel en el transporte del RNA mensajero del núcleo al citoplasma. Posteriormente, el RNA mensajero pasa por los gránulos P, los cuales se piensa que son centros de vigilancia de RNA mensajero, ya que dentro de estos se piensa que dentro de esto se encuentra la proteína argonauta CCR1, la cual es uno de los RNA mensajeros que salen del núcleo y permite el tránsito a través de los granos germinales. Si no se encuentra la proteína CCR1, se, se silencian los RNA mensajeros que salen del núcleo. Y por otra parte, también se encuentran los mutator foci y los gránulos E, donde se piensa que ocurre la síntesis de siernas dependientes de dos polimerasas dependientes de RNA diferentes, de EGO1 y RF1, ya que tienen los componentes de los complejos de estas polimerasas. Por otra parte, se piensa que en los gránulos Z ocurre la síntesis de signos secundarios y se almacenan en estos gránulos los signos terciarios, los signos terciarios, lo que permite la heredabilidad de silenciamiento. En los CIMR foci se piensa que ocurre la regulación mediada por los PIRNAS, y finalmente los cuerpos de procesamiento se piensa que se almacena el RNA mensajero reprimido traduccionalmente. Y bueno, como podemos observar, todos estos condensados están relacionados con la regulación de la expresión génica, lo que nos hace pensar que posiblemente todo o la mayoría de los procesos que ocupa la célula para la regulación de la expresión génica puede ocurrir dentro de condensados moleculares. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, biólogo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas.
Dame un momento, por favor. Ok, tenemos una pregunta que menciona, ¿existe un Mirna específico para silenciar la traducción de una proteína en específico? Un Mirna específico para silenciar la traducción de un Mirna de una proteína específico. Sí, bueno, así lo escriben. No sé si... eh, sí, tal cual, así está. ¿Existe un Mirna específico para silenciar la traducción de una proteína en específico? Sí, bueno, los Mirnas tienen bueno, tienen los el silenciamiento mediado por Mirnas tiene la especificidad por estos mismos, en especial por su región 5' en su región semilla, la cual tiene especificidad con distintos este RNA mensajeros que para proteínas específicas. Ok. Bueno, no sé, tal vez pueda ser que se refieran como en los microRNA que hay clúster y los clúster pueden regular diferentes proteínas, no solamente una. Entonces, no sé si se estén refiriendo a esto. Quien pone la pregunta nos está siguiendo por Facebook. Este, yo KRV, no sé si con esto se respondió tu pregunta o pudieras ser un poquito más específico en cuanto a esta misma, por favor. Entonces, vamos a dar unos minutos más para ver si eh, vuelve a escribir. Mientras te voy a hacer unas preguntas, Luis. Por ejemplo, ¿cómo mantienes a C. elegans? ¿Cuáles son tus condiciones de cultivo? ¿Cómo lo alimentas? Ok, bueno, los nematodos se mantienen en cajas Petri pequeñas, los cuales se les agrega agar y posteriormente una capa de bacteria con la cual se lo alimentas. Y lo mantienes en incubadoras a 20 grados centígrados si lo requieres para el crecimiento normal, aunque si bueno, hay experimentos donde lo requieres mantener a una temperatura mayor o depende de lo que quieras ver, pero generalmente pues es eso, mantenerlos en cajas Petri con bacteria, aún en una incubadora que está a 20 grados centígrados. Y por ejemplo, bueno, es que justamente ese es lo que surge una duda, ¿no? Se alimentan con bacterias. Las bacterias no tienen, no hay alguna entrecruzamiento de información, porque pues vaya, las bacterias también pueden servir para hacer este intercambio de material genético. ¿No habrá algún intercambio entre estos dos microorganismos? Pues podría haber debido a que, por ejemplo, cuando haces el silenciamiento por RNA interferencia, por alimentación, perdona, lo que haces es intercambio, ya que, bueno, dentro de las bacterias introduces un plásmido que codifica un RNA doble cadena. Entonces, con esto, pues ahí está intercambio de información, si puede haber. Porque, bueno, al menos de esto, en ese sentido de los RNAs de doble cadena, pues Elegans tiene proteínas transmembranales que introducen estos RNAs de doble cadena en la mayoría de los tejidos, excepto en las neuronas. Ah, ok, muchas gracias. Y, por ejemplo, ¿qué ventaja ofrece C. elegans comparado, por ejemplo, con Escherichia coli? Que hay diferentes cepas, como la 5H alfa, si no me equivoco, o Saccharomyces cerevisiae, que nos pueda dar inclinarnos por ocupar este método o a este modelo en vez de los mencionados. Pues yo pienso, bueno, es dependiendo de la pregunta que quieras abordar o la pregunta de investigación que quieras abordar, porque, por ejemplo, en bacteria puedes abordar mecanismos básicos como la replicación, otros tipos de expresión o la transcripción del RNA. Y en Selengas puedes estudiar, bueno, Selengas es un organismo multicelular a comparación de Selengas, a comparación de Escherichia coli, lo siento,
Saccharomyces cerevisiae, donde nada más son unicelulares. Si quieres estudiar un mecanismo celular que no tenga, y no te interfiera la diferenciación de tejidos, pues yo pensaría que ahí podrás coger a Saccharomyces cerevisiae en lugar de C. elegans para estudiar mecanismos más sencillos, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, esa parte es bien importante porque relativamente C. elegans es un modelo que se ha venido desarrollando, digo, en los últimos años para muchas cuestiones. Y te preguntaba esta parte del cómo los mantienes, porque, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación en el cual trabajo, lo queremos implementar, pero para ver biotransformación, para ver este metabolismo de fármacos. Entonces, ahorita no recuerdo la cepa con la que se cuenta, pero queremos ver si hay una biotransformación muy similar a la que se lleva a cabo en el hígado, ya sea murino o humano, pero también nos dijeron que hay cepas modificadas, ya con ciertos citocromos que se sobreexpresan para ver esta parte de biotransformación. Entonces, era una de las dudas que teníamos, el mantenimiento, pero pues bueno, hay que seguir trabajando y es muy interesante, sobre todo la información, porque si no me equivoco, también hay personas que ya trabajan incluso tratamientos, por ejemplo, para diabetes en modelos con C. elegans. Entonces, sí es un modelo que da para mucho y pues bueno, Y sí bueno, sí, solo Luis, para agregar un poco, por ejemplo, bueno, los mantenemos así en cajas Petri con bacteria, pero también se puede mantener no refrigeración, se me fue el nombre. a temperatura ambiente. No, criogenizarlos, se puede Ah, criogenizar ok. los nematodos, se los puedes mantener en refrigeradores, se me olvida este poder. En RepCops, a bajas temperaturas. Sí, no, en supercongeladores se me olvidaron los nombres. Bueno, los puedes congelar estos nematodos y En los mantenerlos D-Wars, en congelación ok. por mucho tiempo. Ya luego nada más los descongelas, pero pues les tienes que agregar cierto buffer, lo cual igual lo hace un modelo de estudio bastante favorable, ya que no siempre los tienes que mantener en cajitas Petri. Si, Sí. por ejemplo, te vas de vacaciones, los puedes congelar y ya no te preocupas porque se alunden o los tengas que Ah, estar ok. moviendo de cajas en cajas. Entonces, estos nematodos también se pueden, como tipo cultivo celular, centrifugas y luego vas descendiendo la temperatura a -20, luego a -40 o -70 y luego el nitrógeno se pueden mantener. Sí, bueno, estos directamente se les agrega se les centrifuga y se les agrega un buffer para congelar y directamente se les agrega al nitrógeno líquido y se mantienen congelados. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. Mira, nos comenta la misma persona, dice, no fue claro, me interesaba saber si puedo inhibir alguna proteína en específico para poder observar qué puede causar a nivel celular. Y justo lo que mencionas, qué tan específico es el silenciamiento. Ok. Bueno, bueno, se puede hacer eso, pero pienso yo que es más sencillo hacerlo con un RNA doble cadena, o sea, introduciendo, bueno, por alimentación, inmersión o microinyección, ya que es bastante específico, ya que este RNA doble cadena se piensa que tiene que tener complementariedad perfecta con los RNAs mensajeros. Entonces, pues es bastante específico. Los PIRNAs este, tienen esta secuencia de semilla, los cuales tienen ambos, si bien recuerdo, de 5 a 8 nucleótidos, lo cual puede no ser tan específico como los sirnas que por ejemplo, los sirnas endógenos tienen 26 nucleótidos, más o menos por ahí están igual los sirnas exógenos. Entonces puedes silenciar genes, incluso algo que lo hace favorable este silenciamiento lo hace sorprendente, es que puedes, por ejemplo, si tienes cepas transgénicas unidas, por ejemplo, a GFP, un gen de interés que tienes unido a GFP,
puedes Ujú. silenciar, bueno, y tienes varias cepas transgénicas que tienen a GFP unido, puedes silenciar a GFP y debido a a estos ciclos de silenciamiento, silencias a GFP, pero en realidad silencias a todo el gen porque se parte todo el transcripto. Ok. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, se hace el corte nucleolítico y estos fragmentos de RNA mensajero que tienen GFP, pero también tienen el otro transcrito, se utiliza como moldes para sintetizar hilos secundarios y posteriormente se silencia de igual manera el gen asociado a las proteínas fluorescentes, en este caso, en este ejemplo, a GFP. Claro. Ok, muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta o comentario. Dice, ¿los Mirnas evolucionan de padre a hijo por factores endógenos? Los, mier- eh, la pregunta es, ¿los mierdas evolucionan de padre a hijo por factores endógenos? Yo creo que es pregunta o comentario porque así lo pone. ¿Los Mirnas evolucionan de padre a hijo o por factores endógenos? Ok. Los mierdas evolucionan de factores endógenos. Mm, de esto no sabría, Ok, no Luis. sabría cómo Sí, responder esto. no te preocupes. Cuanto a esta pregunta, vamos a buscar la respuesta también. Y en el tiempo, bueno, brevemente, estaremos igual respondiendo ahí esta pregunta en el comentario que nos hacen. Pues bueno, nuevamente te agradecemos tu tiempo y tu charla, Luis. Y voy a compartir pantalla ahora, por favor. Ok. Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación, SciTech IN, otorga la presente constancia al biólogo Luis Enrique Gasca Aguilera por su charla de difusión científica titulada Regulación de la expresión génica mediada por Small RNA de C. elegans, realizada el 12 de agosto del 2025 en la Ciudad de México. Muchas gracias, biólogo. Muchas gracias, doctor. Ok. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan una excelente tarde y hasta luego. Hasta luego, Luis. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Igualmente que estén muy bien.